Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Padre, te damos las gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Permítenos meditar en ella, entenderla, Señor, comprender lo que tú deseas para nosotros y que nosotros podamos hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Siguiendo por nuestro recorrido, hermanos, en esta epístola, nos encontramos ahora con una verdad que el apóstol Pablo hace saber a la iglesia para demostrar un contraste muy marcado, hermanos, entre lo que es la sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Pablo ha venido hablando, pues si usted puede recordar, hermanos, a todo lo largo de la epístola, vamos en el capítulo 2, acerca, hermanos, de la condicionante, acerca de la actitud hacia los dones de Dios. No podemos olvidar lo que Dios nos ha dado. También Pablo abarca, hermanos, la situación de la confusión que provoca división, el favoritismo, hermanos, que hace o que hizo pensar en la iglesia de Corinto que estaban siguiendo a un hombre. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, ¿verdad? Yo soy de Apolos. Después Pablo hace saber, hermanos, pues la razón de la predicación y hace hincapié precisamente en cómo es considerada, hermanos, el mensaje de Jesucristo para las personas. Y Pablo dice, para algunos es locura, ¿verdad? Para otros simplemente están buscando señales. Y resulta que no, el mensaje de Jesucristo no es ni para uno ni para otro de esa forma. Y hace 8 días, hermanos, veíamos acerca del mensaje base de la predicación que tiene que ver con la crucifixión de Cristo, la importancia de entender el sacrificio de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos, hermanos? Pablo escribe esta carta, recordemos, no porque la iglesia de Corinto sea muy buena. De hecho, Pablo escribe esta carta porque la iglesia de Corinto era de las peorcitas. Tenía muchos problemas. Había, hermanos, ingratitud. Había confusión. Había malos entendidos. Había divisiones. Había distanciamiento de que yo te hablo, ahora no me hablas. ¿Por qué? Porque yo creo esto, tú creo esto. Y todo esto, hermanos, terminó por llevar a negar, hermanos, o desvirtuar el mensaje de Jesucristo. Ahora dígame si estos problemas nos son actuales. Y no solo en la iglesia, porque le puedo asegurar, hermanos, que también en las familias nos encontramos con estos problemas. Ingratitud, malos entendidos, molestias, separaciones, apatía. Y terminamos, hermanos, haciendo de lado el mensaje que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y entonces Pablo, hermanos, escribe esta carta con el objetivo de que la iglesia, la gente pueda entender la importancia de virtudes que vienen por la comunión con Dios. ¿Cómo es que Dios desea ver a su iglesia unida? ¿Cómo es que Dios desea ver a su iglesia junta, trabajando, sirviendo con gran gozo y predicando a Jesucristo? Le pregunto, ¿cómo cree que Dios desea ver las familias hoy en día? Juntas, unidas, en armonía y sirviendo a Jesucristo. La triste realidad, hermanos, es que la razón por la cual escribe Pablo esta carta es la misma por la que nos está diciendo eso Dios hoy. Porque estamos en las mismas dificultades. Ahora, una vez entendido esto, Pablo hace un hincapié muy grande, hermanos, entre una diferencia de lo que es nacido del Espíritu y lo que proviene del hombre. Dice así el versículo 6. Sin embargo, ya hablando de todo esto, viene el pero. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo dice, nosotros, si se fijan, nuestro mensaje ha sido de sabiduría. Recordemos que Pablo no se echó porras diciendo, fíjense qué bonito hablo.
Pablo hizo hincapié en, fíjense en el mensaje que estoy diciendo, y el mensaje es Jesucristo. Ahora dice, no hablamos nosotros, hermanos, alcanzando sabiduría para lucirnos, sabiduría de este siglo, que significaría la sabiduría del mundo. Hoy en día, hermanos, todos son más sabios que incluso la Biblia, no sé si se ha fijado de eso. Cualquiera se levanta con un celular enfrente y ya es un influencer, le llaman influencer, y le dice a la gente, le dice a los jóvenes cómo tienen que hacer, cómo tienen que decidir. Y mucha gente sí les cree, hermanos, a una sarta de personas que ni nos conoce, que ni nos platica, que ni sabe quiénes somos, y ahí vamos siguiendo. Ahora hay algo interesante en esto, porque no está hablando Pablo al azar a ver si nos cae a nosotros o no. Pablo está diciéndonos, esto es lo que hay en tu casa, esto es lo que hay en tu vida, esto es lo que Dios ha mirado en ti. Y esto es interesante, porque dice, hay un contraste entre aquellos que han alcanzado la madurez según este siglo, pero nosotros no hablamos conforme la voluntad o los planes que hoy en día se hablan, se dicen, ni de príncipes de este siglo que perecen, hermanos. Qué interesante, porque no existe un líder que pueda establecer algo y quedar vivo. Sin embargo, hermanos, algo que ha marcado la diferencia en la historia del universo, en la historia de la humanidad, es el evento de la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, a partir de ahí se levanta un grupo de gente diciendo, hemos sido testigos de que Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está vivo. Y empezaron a perseguirlos. ¿Sabe qué es lo interesante? Que todos murieron, todos fueron torturados, pero ninguno negó lo que habían visto. Antes lo enseñaron y lo enseñaron y lo enseñaron. Así que este mensaje que dice Pablo no pereció junto con los líderes, por ejemplo. Este mensaje perduró. Ahora dice, porque hablamos sabiduría de Dios, y dice en misterio, la sabiduría oculta. Pablo no está diciéndonos acerca de que lo que está escrito aquí es un misterio que hay que descifrar y que nadie lo va a entender. Más bien nos está diciendo, hermanos, es una sabiduría que el mundo no alcanza a comprender. Porque si le hablamos a alguien, ¿sabes qué? Jesucristo te ama. Muchos van a decir, ni siquiera conozco a Jesucristo, no creo en Jesucristo, no creo en la iglesia. ¿Es válido y respetable? Sí. Lo interesante es que aquellos que han creído, hermanos, pueden manifestar la realidad de la existencia de Dios en sus vidas. ¿Es algo psicológico? No creo. Porque si ponemos, hermanos, a más, por lo menos a unas 10 personas transformadas por Jesucristo, van a coincidir en un evento, y aun cuando ellos mismos no se conozcan, será el mensaje idéntico. Más de 1500 años, más de 40 escritores de todas las áreas o niveles, estatus sociales, escribiendo un libro, hermanos, que ha perdurado por siglos y que el mensaje sigue igual. Y que además de eso ha sido traducido a todos los idiomas del mundo, llegado a todas las culturas del mundo, y que sigue siendo predicado. No hay otro libro como la Biblia. Así que Pablo está diciendo, esta sabiduría no la alcanza a entender el mundo, pero la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Pero no es un misterio cerrado, hermanos. Porque a lo largo de lo que toda la historia de la humanidad lo ha descrito, y lo que mismo Pablo confirma, es que el Señor la ha ido revelando. Sabemos quién es Dios, sabemos acerca del Hijo de Dios, sabemos la persona del Espíritu Santo. Aquí está todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos leer. Y cuando la iglesia, cuando el cristiano, cuando las familias hacemos de lado la Biblia, hermanos, nos vamos a topar con que la historia de la iglesia de Corinto se está repitiendo en mi casa. Se está repitiendo en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Nuevamente Pablo insiste. ¿Por qué? Porque cita la Biblia, dice el versículo 8, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando de la sabiduría y la revelación, hermanos, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cómo reveló Dios su voluntad? ¿Cómo hizo entendible el mensaje que le dio a los profetas? En Jesucristo. Por eso dice aquí, si los príncipes, hablando, hermanos, del liderazgo en tiempo de Jesús, religioso y político, no solamente pensemos, hermanos, bueno, es que eran religiosos, eran saduceos, eran fariseos, no, aquí había un problema incluso político,
Porque empezaron a acusar a Jesús, hermanos. No podían llevarlo a la muerte por decirse el rey de los judíos. Entonces tuvo que entrar una mentira política para poder llevar a Jesús a la cruz. ¿Y sabe cuál fue? Acusarlo de sedición. Y solamente así pudo la ley romana llevarlo a juicio a través de una estrategia política sucia. Entonces aquí dice Pablo, si ellos hubieran entendido lo que está escrito y se hubieran topado con la persona de Jesús, nunca lo hubieran crucificado, porque se hubieran enterado, hubieran comprendido que el Hijo de Dios estaba entre nosotros. Hermanos, si leyéramos la Biblia como se debe, entenderíamos mucho más la presencia del Espíritu Santo junto a nosotros. Simplemente. Ahora, lo que hace Pablo es citar al profeta Isaías en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, Pablo no creo que esté diciendo directamente, por todo el contexto, que esté hablando de la gloria futura. Ahora, ¿tiene esto peso para la futura gloria? Yo creo que sí. Es una verdad que sí. Pero lo que Pablo está hablando fue o es de la verdad revelada en la persona de Jesús. Todo lo que no nos imaginamos, todo lo que no entendemos, todo lo que no ha llegado, resulta que Dios lo ha revelado a través de Jesucristo. Entonces, yo creo que esto también se aplica para el momento que lleguemos al cielo, hermanos. O sea, ni nos imaginamos lo que hay más allá en Cristo Jesús. Pero Pablo está diciendo esto, hermanos, como un presente para la iglesia. Ya fue revelado. No es algo que no entendamos y que tengamos que esperar miles de años. Porque el Espíritu Santo nos hace entender lo que estaba hablando Isaías. Isaías es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento. ¿De quién estaba hablando Isaías entonces? De Jesucristo. Jesucristo llena las cualidades, cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Ni han subido en corazón de hombre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De quién está hablando el profeta? De la persona de Jesucristo. Así de sencillo. Ahora dice, pero Dios, fíjese, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos da discernimiento para entender lo que dice aquí. No tratemos de entenderlo con nuestro, quiero entender, a ver, la Trinidad, voy a buscar científicamente cómo es que es explicable. Hermanos, la ciencia del hombre se queda corta. Toda ciencia humana se queda corta, porque es ciencia de hombre. Es más, incluso a Dios le debemos los avances científicos. La Biblia dice que Dios, sus ojos velan por la ciencia. ¿Quién ha dado la ciencia al hombre? Dios. Entonces es interesante, hermanos, cómo es que la necesidad de la relación con Dios, la necesidad de relacionarnos con el Hijo de Dios, con Jesucristo, hermanos, se ha olvidado aún entre el pueblo cristiano. Pablo está diciendo, no se olviden de esto. Quien nos ha revelado todo es el Espíritu Santo. Usted y yo entendemos la Biblia gracias a Dios. De verdad. Y los pasajes en la Biblia, hermanos, son tan simples que a la gente le cuesta trabajo entender que Dios le ama. Hay gente que vive en depresión, tristeza, soledad, enojo, frustración, y le llegamos y le decimos, Jesús te ama, y no hace ningún efecto. No son palabras mágicas, pero ¿cómo consuela, hermanos, en el corazón saber? Para usted, no sé, hermanos, ¿quién si yo le preguntara, ¿qué persona al decirle que le ama hace que su corazón se regocije? ¿Sus padres? ¿Sus hermanos? ¿Los hijos? Cuando llegan mis hijos y me dicen, papá, te amo, no necesito más. No necesito más. El buenos días de mi esposa con un beso diciendo te amo. Hoy no te despeinaste al amanecer, ¿verdad? De verdad me ama mi esposa, ¿verdad? Pero ese tipo de cositas, hermanos,
son las que alegran, me hace sentir amado. O sea, de verdad. Máxime en la iglesia, hermano, estoy orando por usted, eso es maravilloso, yo lo atesoro mucho cuando me dicen, hermano, pastor, estoy orando por usted. Y también digo en mi corazón, el hermano me ama, la hermana me ama, los niños me aman, y fortalece el alma sabernos amado. Ahora, hermano, le digo alguna buena noticia, Jesús te ama. Este mensaje es increíble, hermanos, porque nos hace entender la magnitud de un corazón como el de Dios que sostiene el universo, poniendo los ojos en usted con una sonrisa para decir, qué bueno que viniste al culto hoy, porque quiero que te vayas con esto en la mente. Jesús te ama. Ahora dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Hermanos, a veces ni siquiera nosotros nos entendemos y sabe que aún a pesar de el Espíritu Santo trabaja en nosotros. El Espíritu Santo trabaja su corazón al punto de que seamos aceptos para Dios. Veíamos incluso en la mañana, hermanos, no son nuestras buenas obras. Qué bueno que sea usted una buena persona, gloria a Dios. Pero quien nos hace aceptos para Dios es Jesucristo. Así que esta parte es importante porque lo hace a manera de pregunta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas sino el espíritu del hombre? Ni siquiera el hombre se entiende a sí mismo. Todas las mañanas cuando mis hijos se van a la escuela prendemos el radio para estar oyendo la hora. No sé por qué ya lo hacemos por inercia, ¿verdad? Tenemos el reloj en la pared, pero para estar oyendo la hora le digo a mi esposa y pongo el radio. Y en la mañana salen los del clima, ¿verdad? Y me da risa, mis hijos se ríen, porque el que anuncia el clima dice, nadie te entiende, ni el mismo clima. Así que prepárate, ¿verdad? Y para mí, le digo a mi esposo, me da risa. Ni siquiera el clima te entiende, hermano. Ni siquiera yo me entiendo a veces. Ni siquiera mi esposa me entiende. Ni siquiera, a lo mejor ustedes tampoco me entienden. ¿Por qué actuará así el pastor? ¿Por qué dirá así el pastor? ¿Sabe qué es lo interesante? Dice aquí que ni siquiera nosotros alcanzamos a tener un entendimiento de lo que hay en nuestro corazón. Y entra la necesidad de que Dios sí sabe nuestras necesidades. Y a veces nosotros, hermanos, por orgullo, por lo que sea, cerramos nuestra boca cuando estamos pidiendo a gritos que Dios nos ayude. Dice abajo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido, si usted ha creído en Cristo, hermanos, no se sorprenda de lo que diga el mundo. La sabiduría que Dios da está aquí. Y ¿sabe qué? Nuevamente, la Biblia ha pasado fronteras de siglos y sigue hablando con actualidad. Por eso iniciábamos con esto. Todo lo que Pablo le dice a la iglesia es todo lo que estoy pasando hoy, es todo lo que el mundo está pasando hoy, es todo lo que la sociedad está pasando hoy y está escrito en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Pablo dice, nuestra sabiduría ha sido concedida por Dios, lo cual, dice el 13, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Jesús le decía a Nicodemo, ¿se acuerda? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, hermanos, nuevamente a veces nos esforzamos tanto por lo terrenal y descuidamos el área espiritual. El hecho de estar conscientes que si estamos vivos hoy se debe a la misericordia de Dios. ¿Comió usted hoy? Gracias a Dios. ¿Vino usted al culto de las 6 hoy? Gracias a Dios. Dios ha sido bueno, hermanos. Pero el hombre natural, mire, viene un pero. Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu, lo que ha hecho el Espíritu. Pero el hombre natural, aquí habla del hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre sin Dios, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. La predicación de Jesucristo es una perdedera de tiempo. Es una locura. Pregúntele entonces a los que estamos locos si hay algún argumento para decir, necesito orar,
Y le vamos a decir, sí. ¿Tiene que estar en la iglesia? Sí. Necesito escuchar la palabra de Dios. Necesito ver a otros cristianos. Necesito alabar a Dios con un himno. Necesito escuchar cómo otras personas, igual que yo, siguen buscando a Jesús. No todo es locura. Por lo menos para el mundo, tal vez. Pero para el que ha creído, no. En cambio, viene el otro pero. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No está diciendo que aquel que es cristiano no puede ser juzgado. No, sí, sino que tiene discernimiento. Y aquel que tiene discernimiento no emite un juicio a lo loco, al aire o al ahí se va, sino que hay discernimiento, hermanos. No está haciendo Pablo hincapié en las fallas para decir que nadie te puede juzgar, sino está hablando más bien, hermanos, de la consideración del yo, de la necesidad de Dios y de la transformación del Espíritu Santo para poder emitir un juicio sano y correcto. Por ahí se dice, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgar? No puedes juzgar. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que tener discernimiento para emitir un juicio justo. No nos está prohibiendo eso, sino que podamos juzgar con justo juicio. Para eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Para eso tenemos que creer en lo que dice Jesucristo. Para eso, hermano, déjese amar por Jesús. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Y entonces entendemos por qué se trata de la revelación del Espíritu de Dios. Mire todo lo que hace Dios a través de su Espíritu. Mire lo que hace Dios a través de Jesucristo. Viene Pablo hablando de una serie de problemas, serie de conflictos en el corazón, a nivel familia, a nivel iglesia, y termina en este fragmento diciéndonos, necesitas entender a Jesucristo, necesitas comprender lo que está escrito aquí, porque de otra forma tu mente no te va a ayudar y te va a jugar chueco, como decimos los mexicanos. Así que tenemos que tener cuidado. En cambio, vamos a emitir un juicio según el criterio de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No hay nada ni nadie más allá de Jesús. Ahora dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no está hablando de una transferencia de pensamientos. Está hablando de la renovación en Cristo. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que buscan a Jesucristo, aquellos que aman a Jesucristo, tienen la facultad de entender que el Espíritu Santo está obrando hoy en y para. Entonces el mensaje que Pablo tiene para la iglesia es simple. No estamos exentos de las dificultades, pero en Cristo podemos tener sabiduría para enfrentar con sabiduría todas las dificultades. La iglesia de Corinto tenía que escuchar a profundidad lo que Pablo decía. La iglesia del presente, hermanos, necesitamos escuchar lo que Pablo nos está diciendo. Las familias hoy necesitamos considerar lo que está escrito en la Biblia para bendición nuestra. Sin Cristo, hermanos, nuestra vida va a ser doblemente difícil. Las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu. Así que tenemos que aprender a escuchar, hermanos. Y por lo menos váyase con esta noticia que cuando repasé esto, levantó mucho mi corazón. Puede ocurrir lo que sea. Puede haber muchos problemas. Pero nada va a hacer cambiar el corazón de Dios. Jesús le ama. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, por permitirnos escucharla. Te rogamos que lo que recibimos en esta tarde de tu voz haga eco, Señor. Que fortalezcas nuestro ánimo, que vivamos comprendiendo, Señor, lo maravilloso que tú eres. Pero también que vayamos comprendiendo nuestra responsabilidad al conocer y comprender este mensaje. Pablo exhortó a la iglesia. Pablo nos exhorta hoy, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a que nuestra vida pueda vivir, Señor, pueda caminar y pueda seguir solo tomado de tu mano, mi Dios.
Gracias te damos por tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.